presentar el informe final. El tema que hemos elegido es la falta de inversión en el Perú. Bueno, en integrantes tenemos a mi compañero Cristian Barrios Fariona y persona que era Hanna Peñafiel. Este proyecto final sobre economía tiene como propósito profundizar lo que es el análisis de cómo la inversión, tanto privada como pública, se ve afectada en el contexto económico de Perú, lo cual el enfoque abarcará no solo la observación de las fluctuaciones de la inversión, sino también la exploración detallada de los cambios en políticas fiscales, así como el gasto público. Además, la investigación se orientará a identificar y examinar de manera crítica la relación entre la falta de inversión y diversas escuelas económicas, lo cual se busca evidenciar empíricamente lo que respalde y esclarezca los factores determinantes que contribuyen a la escena de inversión en el país. Las causas de la caída de la inversión pública. Para el analista, las principales razones de este nivel de inversión pública son, en primer lugar, el tema de los actos de corrupción que han empezado en el Perú, no solo en el país, sino en América Latina, lo cual ha puesto mucho más activos a los órganos de control, particularmente a la Contraloría, y a su vez mucho más preocupados y reacios a tomar decisiones a los funcionarios públicos, como el escándalo de Odebrecht, ha abierto investigaciones por corrupción contra los últimos presidentes, desde Alejandro Toledo y el fallecido Alan García, hasta Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de decenas de autoridades locales, funcionarios y políticos. Perañanta agregó que el temor de los funcionarios públicos, fundamentalmente de aquellos que tienen que tomar decisiones sobre inversión, es uno de los aspectos. El otro, la alta rotación de funcionarios, debido al cambio de autoridades y regionales y municipales a inicios del 2019. El ingreso de nuevos gobernadores y alcaldes conlleva la incorporación de nuevos asesores y gente de su confianza, entonces lo cual se genera una rotación muy alta de funcionarios que afecta, por cierto, la dinámica de las inversiones. Las causas de la caída de la inversión privada, perdón. La economía peruana se ha visto gravemente afectada debido a tres grandes shocks internacionales post-COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania, la fuerte subida de la tasa de interés de Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento económico de China, principal socio comercial del país. Es urgente que el Perú tome las medidas necesarias para responder a estos problemas y retomar así el crecimiento económico y el desarrollo y las políticas responsables con el fin de poder brindar mayor bienestar a la ciudadanía. Los riesgos a causa de la inestabilidad política que enfrenta el Perú. La baja inversión que hay en El Salvador y todas las consecuencias que esto tiene son actualmente uno de los principales obstáculos para el desarrollo, lo cual afirma Juan José Barrios, economista del jefe del BID en el país. La falta de inversión tiene una cadena causal. Baja inversión, falta de creación de empleos, producto de ella lo que genera presiones para la migración, lo cual abre una ventana de oportunidad al crimen organizado y se genera este círculo vicioso en que una variable macro, que te suena etérea, realmente te está afectando la creación de oportunidades y el sentimiento de la ciudad. Las recomendaciones frente a la falta de inversión. ¿Qué pueden hacer los gobiernos con limitado espacio fiscal? Parte de la solución será enfocarse en los fundamentos esenciales de una buena inversión pública para poder adoptar medidas que ayuden a los países a hacer más con menos. Opciones para optimizar la inversión pública en post-pandemia, utilizar criterios técnicos y transparentes para poder priorizar la inversión pública, el limitado espacio fiscal, llevará a una racionalización de la cartera actual de proyectos de inversión. La evolución de la inversión pública, gasto público y privada en América Latina. Existen diferentes tipos de inversión privada, la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera. La primera es la inversión proveniente de personas dentro del país. La inversión privada extranjera es lo que llega al país del extranjero. En este trabajo no solo diferenciaremos el análisis econométrico de la sección tercera entre si es nacional o extranjero, sino solo entre si es pública o privada. Vamos. Pero esta definición es importante. Hablas de eso y después vamos, ¿ya? Espérate, todavía no, pues quiero que bajes todo.
¿Es stop, no? ¿O no? Ah, no hay acá, no sé, bueno. El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debería intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende en el mercado no se regula de forma natural, por, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideólogo fue el economista británico John Maynard Keynes en 1883 y 1946, en la que expuso en su obra Teoría General empleó el inglés y el dinero en el año 1936, por la que se considerado el fundador de la macroeconomía moderna. De su modelo fue revolucionario porque se oponía a la intervención estatal mínima que promulgaba el liberalismo clásico, de acuerdo con el keynesianismo, la variable que mueve la actividad económica es la demanda. Esta es la forma de los bienes y servicios que consumen los ciudadanos, las inversiones de empresas y bancos al comprar nuevos equipos y acciones, el gasto público y las mercancías que se exportan. La economía está en equilibrio cuando la demanda es igual a la, a la oferta, pero el mercado es incapaz de regularse solo según Keynes. Así que los gobiernos deben intervenir para evitar los desequilibrios y lo hacen como con políticas contra cíclicas. No te rías, cara. Por eso no vas a mira, o sea, No, más, ¿sí? Pero ya empecé 37, llevan 2 minutos. habla de esto y después bajamos, ¿ya? Entonces, ahí Espérate. está. ¿Y cómo hiciste el ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué consiste? ya, Ya, espera, bájate. ¿qué es la macroeconomía? La economía es un término amplio que abarca el estudio general de cómo las personas inciden en los mercados y las industrias. Existen varias diversiones de la economía, cada una especializada en un aspecto y concepto. Todas estas divisiones trabajan juntas para ayudar a informar. ¿En qué consiste la macroeconomía? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de esta en su conjunto del mercado y otros subsistemas que funcionan a un gran escala. La macroeconomía estudia fenómenos económicos generales como la inflación a nivel de precios, las tasas de, las tasas de crecimiento económico, la renta nacional, el Producto Interno Bruto y la evolución del desempleo. La economía es un término amplio que se abarca el estudio general de cómo las personas inciden en los mercados y las industrias. Existen varias divisiones de la economía, cada una especializada en aspectos o concepto. Todas estas divisiones atrapan juntas para ayudar a informar la economía mundial. ¿No? Pica pollo. Tengo que terminar a las 10:42. Ya, ¿Te falta regular o solamente con esto ya estás? con eso ya. Suficiente. Conclusiones, nomás. Mm, Acá es, pongo acá. ya. Ya. Conclusiones. La inversión es un componente importante del PBI peruano de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú. Esta representa alrededor de un cuarto del PBI en cada año de la presente década, por lo que se trata del segundo componente más importante del consumo privado, Comex Perú en el año 2022, causas de la caída de inversión pública. Las principales razones de este nivel de inversión pública son, en primer lugar, el tema de los actos de corrupción que han empezado en el Perú, no solo en el país, sino en América Latina. La caída de inversión privada.
La economía peruana se ha visto gravemente afectada debido a tres grandes shocks internacionales por COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania, la fuerte subida de la tasa de interés de Estados Unidos y la del crecimiento económico de China, principal socio comercial del país, en el país en el año 2022. Los riesgos, causas y la inestabilidad política enfrenta el Perú. La falta de inversión tiene una cadena causal, baja inversión fatal de creación de empleo producto de ella, lo que genera presiones para la migración, abre una ventana de oportunidad del crimen organizado y se genera este círculo vicioso en el que variable macro que te suena etérica realmente está afectando la creación de oportunidades y el sentimiento de ciudadanía en el Economista 2019, recomendaciones frente a la falta de inversión, utilizar criterios técnicos y transparentes para priorizar la inversión pública. Ya, no, no, la última. ¿Esto? La inversión pública y privada. Ya. La inversión pública y privada. Cuando una persona quiere comenzar el mundo de las inversiones, pero no cuenta con suficiente capital, para hacerlo, la mejor alternativa son los fondos de inversión, una modalidad de inversión donde una administradora junta los aportes de capital de un grupo de personas y los invierte en instrumentos financieros para obtener la rentabilidad esperada por los inversionistas. Rankia 2019. Diferencia entre fondos de inversión públicos y privados. Existen muchos tipos de fondos de inversión y varias formas de calificar. Una de ellas es una función de donde se invierte, en cuyo caso los fondos de inversiones pueden ser públicos o privados. Para reconocer la diferencia entre ellos, es necesario saber qué son cada uno.